Pasar un comercial. Sí, creo que no comercial. Quítalo, para que calle la guacharaca. Misma palma en serio, simplemente por Yo no tengo problema con misma palma, pero es más como por apoyo de... No, yo apoyo de género. Y es como, es más como ese deseo de que Pedro No, yo no tampoco sufra. así como un gran problema con Vilma Palma no tengo. Pero hay un problema con la palma. No, tampoco es que sea un problema, pues es que está bueno escucharlo un ratico y ya. Como nunca. Y ya. Y nunca. Como Pero bienvenidos. Sonó lo suficiente. Ya. Sabíamos que era. Bueno, bienvenidos a nuestro programa número algo del Lunes Zapatero. ¡40! ¡40! ¡Vamos! Nuestro programa número 40 Salud. del Lunes Que ya vamos a Zapatero. entrar en Ya tenemos crisis. 40. Ya tenemos 40. 4 podcasts. Ya tenemos 4 podcasts. Salud. Queremos pedir excusas pues por nuestra ausencia la semana pasada. Como 1 persona y media se manifestaron diciendo pues que nos extrañaron. Suficiente para nosotros. Calera se dio cuenta. Calera se dio cuenta que faltamos. Tuvimos una calamidad lunes de zapatarística. Fue muy raro venir y que no estuvieran. Pues yo vivo acá, pero igual fue raro. Que yo, así pasan en los programas. Yo salgo de la pieza, es como marica, no programa. Y a veces te entras también. ¿Qué haces? En el penúltimo programa participaste mucho. Desde Un golpecito ahí. Casi siempre estás como ausente, pues. Entonces. eso es una canción, ¿no? Presentísimo. No, no podemos una canción. Es que Eso no, es Neruda, eso a es Juan se le Neruda. gusta Arjona. Nombre poético. Pero estamos de vuelta. Hoy con 2 invitados expertos que ya han sido expertos anteriormente y que hoy vienen más expertos que nunca porque descubrieron que Aja es un grupo noruego. Dani, bienvenido. Toña, bienvenidos. Gracias. De nuevo estamos en la línea y después de censurar muchos temas que quisimos evitarlo, de nuevo voy a decir lo que siempre digo antes de empezar, ya empezando, ¿de qué iremos a hablar hoy? No tengo idea. Yo lo que quería decir antes de decirlo, Que censuramos y que censuramos a propósito, fue que la semana antepasada el New York Times hizo un reporte sobre cuántas pinturas hay de Bob Ross en el mercado. No. Pues además el hombre por cada programa que hacía pintaba 3. Hay 3 copias por cada programa. ¿Cuántos programas hay? Hay como 400. Pero debe La- ser como las 1200 pinturas más valorizadas de toda la Y historia. en realidad la fundación que tiene las pinturas de Bob Ross no las vende. Y hay una sola señora en el mundo que las avalúa y que dice si originalmente sí son. El punto es que el Tiene informe... Fresh Poodle, la señora. Parce, El restaurante. Para los que les quieren Cuadros ver, Bob España. Ross es el artista que hacía ese programa que vimos todos en Señal Colombia, o en Teleantioquia, o en cualquier parte donde la parrilla no daba para comprar otra cosa, que era ese artista de afro que empezaba a hacer como, aquí hay un pequeño bosque, ¿qué están haciendo? Es una mola. Es decir, Es un icono en la Facultad de Artes de la Pero como Nacho. dice, yo así de aprendí a Medellín. dibujar. vos no aprendiste a dibujar, nunca. Vos no sabes dibujar. por eso. Pero yo le creía, era como si le pones toda la fe y haces acá Pero vos una haces- pincelada, va a haber un cielo. Y después yo miraba lo que yo estaba haciendo, era como, Pero No. no. no hay un cielo. Además, Entonces pelaba una espátula y empezaba, ponía 2 cositas. Y si ven el árbol, si ven el... Pero no Ah, veía. de repente, obra maestra. Además que era muy charro porque en una El trampa era libracito como no veo mechito. nada, no veo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás... Wow. Ah, hay una montaña. ¿Y qué estás haciendo en ese manchón que... Ah, hay un árbol. Y era súper extraño, sobre todo como Pero que era de la espera, hay nada. 1200. No, hay más de 11.000 pinturas de Bob Ross. 11.000. Y todas están guardadas, no las venden. El informe termina con que una vez estaba en un programa Bob Ross de la ABC y le dijeron, usted nunca va a estar en el Smithsoniano. La nota la hicieron porque el Smithsoniano ¡No! a pedirles pinturas de Bob Ross para Ah, tenerlas en la colección Pues, permanente. Con todo respeto con Fernando Botero, come chitos. Pues lo digo queriendo mucho a Fernando Botero y manifestando que Wow. para mí la obra de Fernando Botero Bueno, es muy importante. Como para que el público no se dé cuenta, podemos levantar la mano a los que estemos en desacuerdo con Tomás, por favor.
Gracias. Gracias. Si están todos de acuerdo, pero eso es normal, pues yo salgo del No, programa. no, no. Pero, es decir, Bob Seguramente Ross, come chitos, sí, claro. Bob Al Ross. lado de Fernando Botero, mientras Fernando Botero se da un banquete con todo lo teso que es, pero... sí, pues a su banqueta de caviar y cosas podrá meterle, pero es que lo que ha hecho Bob Ross en la cultura pop es increíble, es decir, es como una persona que nació para ser un meme. ¿Estás viendo algo de Bob Ross? Bob Ross muere en el Pues 93, para mí Bob Ross ha hecho 94. tanto en la cultura pop como Alf, pues, pero Alf al lado de Botero. Pero muere en el 94-95 Bob Ross y todavía en la televisión pública norteamericana lo pasan. Sí, porque es que es increíble. Lo repito. Pero hay un montón de personas de esa cultura pop de la producción que fueron incluyendo. Es el punquero del grupo, hay que reconocerlo, ese fue Comanche. Odio a Botero. Pues porque vos odias Yo no Botero. odio a Pues claramente Botero, lo acabas quiero de decir más al a aire. Bob Ross, es distinto. Quiero más a Bob Ross. ¿Qué minuto Y digo aquí pone esto? la weón? canción. Quiero más a Bob Ross. Sí, pues mis afecciones. Pero que empáticas. ustedes son más generación Bob Ross o Art Attack. A eso iba. Por ejemplo, ¿qué ¿Quieres pasa con más al todos más los de que- Art Attack? No. Vos amas más Art Attack que A Bob Ross. Bob No. Ross. Bob Ross está al lado de. Que amo yo mucho, pero no sé, como que. Art Attack. No. La casa Evidentemente, yo me imagino- se suicidó. Me imagino, un rockstar completo, weón, o sea, todo un artista contemporáneo. Me imagino a Tommy viendo Art Attack y diciendo como, marica, no, marica, bacana, mi hijo es nada, weón, alrededor de yo- este yo- mal, yo weón, échale pienso- más mirecha. Yo veo Art Attack y Bob Ross y hay una gran diferencia. Y es que las cosas que Bob Ross hacía los ponía como en la credibilidad de que uno podía hacerlo. Era posible hacer lo que uno No, Art Attack también. Art Attack. Estás hablando de Art Attack. No. Claro. Yo Bob Ross nunca- era como, ¿y si haces esto aquí? De repente tú, una obra maestra. güey. Pero Art Attack es ¿Y qué literalmente... pasó entre medio, güey? Pero exacto, a eso voy. Es decir, Corrugas, este papel corruga. A mí- lo a vuelven mí- a corrugar y. a mí la gran diferencia es que con Bob Ross era la posibilidad de que yo podía hacer una obra maestra. Porque si él lo hacía, yo lo veía y era fácil, se podía hacer. Vos querías tener Con ese Art amigo. Attack era un montón de cosas mecánicas que era imposible hacerlas y era simplemente un nivel de frustración que mi adolescencia no soportó. Es decir, Nunca intentaste hacer un cuadro de Bob Ross. Exacto. Yo lo intenté, es más frustrante No, porque pero- estoy haciendo exactamente lo que vos estás haciendo, o sea, literalmente es como cuadro por cuadro. O sea, si vos no lograbas hacer Aquí, el engrudo aquí, mágico. putas, de Art Attack, weón, no sale. significa que tenías un déficit tremendo en motricidad. lo weón. tenía, total. Si no Lo puedes hacer tenía. cuadro de Bob Pero- Ross era porque no eras Sí, pintor. Bob Ross A ver, lo yo veías, quiero- lo idealizabas y decías, yo soy capaz Yo de quiero hacerlo, dejar pero claro nunca algo. lo intentaste. Nunca intenté hacer ninguna de las dos. Pero me parecía más imposible hacer las carajadas que hacían en Art Attack, que era como que, por Dios, eso era como que, a la vez es decir, muy ¿qué soy? charro, weón. ¿Qué soy? Me parecía un- más imposible ser un artesano mecánico que un gran artista. Sí, totalmente. Yo siempre estuve destinado a ser un gran artista. Sí, totalmente. Pero Me Bob encanta. Ross cogía el pincel al final, lo lavaba y. Miran, estas dos manchitas, estas dos. ¡Pua! Padre, y salía el rostro de él hablándole a Sí, uno. El cuadro pintado, a eso me como refiero. Maradona. La posibilidad que, si ponemos la posición Bob Ross, Art Attack, es la posibilidad que uno tenía de, yo estoy para grandes cosas. Art Attack es muy mediocre, muchachos. Es decir, Yo detestaba esa figura de mediocridad. Pero era no como- estabas para ninguna de las dos cosas. Sí, no porque importa, Como es decir, nosotros, como el resto de como no teórica- Pues Art Attack es la teóricamente- fundación de toda la sociedad DIY, do it yourself, y todo el mundo cree que puede hacer todo porque Art Attack le dio las herramientas para hacerlo. Pero ninguno fue o ninguno está buscando Pedro vio ser- Art Attack y vea dónde llegó. Pero es que es Pedro. Ahora ahí estamos Espera, empezando a particularizar. Yo hoy me di cuenta que la escuela de bibliotecología Hay una escuela de llega biología. a Colombia para que pues, las mujeres de clase alta de Medellín entren a hacer alguna profesión a la universidad, ¿cierto? Entonces, paralelo era, dejemos de qué cosa para que empiecen a estudiar bibliotecología.
Para mí, Todo lo chimba para las mujeres siempre, huevón. al lado de Bob Ross, Maldito. al lado de Bob Ross estaba Naturalia. Nosotros no somos generación de Bob Ross. Nosotros somos generación Art Attack. Bárbara, yo les voy a confesar algo, pues yo no era tan intelectual chiquito, cuando soy como pura generación Canal 5 en tu mismo canal y Karina y Timoteo. O sea, yo entiendo, yo a veces lo digo, yo digo que yo veía Natural y que veía estos manes de cinearte. Pero era casi que es mentira, el mismo es mentira, color. no los veía, weón. Pero no los Juanse, veía, sabía que Juanse, existían. No, Juanse, yo me asustaba con Conrad Lorenz, weón, y con los Disculpame. dos gansos ahí, weón. Disculpame. No, marica, ve, Disculpame, cuando estaban dando, digamos, te voy a confesar no algo, somos generación cuando Bob estaban Ross. dando Naturalia en Panamericana, estaban dando una serie que la canción era agujetas de color de rosa, sombrero. Yo Pero- quería ver esa serie. pero- Serie de adolescentes. A ver, Lo siento. yo quiero decir una cosa aquí. Ese era el matiz que quería hacer. Sin el Somos deseo- Art Attack. Sin el, no, Bob Ross. no, no, no. Sí, Sin el deseo de ir en contravía a tu Y de opinión polarizar más. y de polarizar más, que es mi función en este programa. Hay un tema. Si hay algo que yo recuerdo de nuestra juventud, Juanse, es que luego de que llegáramos a mi casa, después de una fiesta, el único canal de televisión que había disponible en nuestra gama nacional de canales de televisión era Señal Colombia, que tenía una parrilla de 24 horas. Es decir, los programas pues Caracol, RCN, No, 12 de la noche, tenían, no nacional. chao. y empezaban los pececitos a nadar y se iba así hasta 8 de la mañana. Pero cuando llegábamos, en ese momento, ya no hablando de nuestra infancia, sino nuestra juventud, 16, 17 años, A 17 ya Caracol funcionaba. Eh, Daban civil, yo me acuerdo. daban pero civil. pero Caracol llegaba siempre a un Sí, era punto de bueno. Era se bueno. acabó, repetía Fin series de como emisión. o Pero repetía éramos más series chiquitos, como- ¿no? Cuando, o sea, sí veíamos en Colombia, pero todavía había y en San Caracol, Colombia pero había más cosas como por ejemplo que llegábamos y estaba Cinearte con este man que no recuerdo cómo se llama, Que que tenía era dos ¿cómo? botellas en los ojos. ¿no? Bernardo. Sí, Y la otra y nena. ponía unas ¿cuál fue la películas nena? rarísimas, Sí, pero que eran Caracol, rarísimas. eso era en Caracol. No, lo no, mismo, pero lo veíamos en Caracol. Ay, Veíamos pero en arte en nena, Caracol, como no, digamos. O sea, el importante era ver Bernardo que decía, porque además Bernardo trabajó en la BBC de Londres, weón. Y ese man de verdad conocía a esa gente. Y las anécdotas eran cuando estábamos grabando. Annie Hall y yo estaba pasando ahí por el Eso. estadio del Nueva York. No, y Recuerdo que la diferencia era que el cine que ponía en ese momento había un tema, pues puede que sea Caracol, y de pronto estoy dándole a Sí, Señal no, Colombia pero más sí, poder pero de sí. que debería. Pero había cosas como que uno llegaba a ver eso y que si eran raras cuando uno estaba sobrio, cuando uno llegaba a prenderlo a la casa, a ver esas cosas eran como, juepucha, que estoy viendo. Pero era como Pues- llegar a ver Bob Ross, pero era porque era lo que había. Pero si llegaba a aprender a ver Bob Ross, Era uno posible. llegaba a aprender a ver vos Art Attack, veías, pero- seguramente Bob uno Escogía- hubiera disfrutado más Art Attack Sí, porque hubiera dicho total. como, Tommy, anda por esos rollos de papel higiénico, que vamos a hacer arte, güey, puta. Yo hubiera dicho, hijo de madre, perdón. Art Pero Attack- total, pues uno no llegaba a la casa y estaban pasando Bob Ross y uno se quedaba ahí, ¿no? Pues, Yo, No, nunca, yo sí. yo nunca vi un cuadro completo de Bob Ross. No, yo sí. 2 veces intenté pintar, me frustré, nunca terminé. Es que yo no nunca- es la narrativa que nosotros consumimos, ¿no? Es otra generación. Claro. Ahora, Yo- ¿qué pasa? eso sí, Ahí hay eso una sí, Que nos vamos de dicotomía. vintage y estamos Hay una hablando dicotomía, que es sí, decir, nuestra influencia de Bob. No. Cuando No, llega había la otro. televisión nacional versus el tener TV cable, que era una cosa pues que para nosotros era importante, de la influencia del fantasma escritor en la... Es que te cable, que hijo de puta tan macho. No, pero... Parabólica, Tomás, parabólica. TV cable. Pues Eso no es de sé. gente rica. Pues yo no sé, yo siempre tuve, yo siempre tuve canales nacionales hasta muy entrada. yo recuerdo una cosa rarísima que como cada vez que la menciono nadie la recuerda. Es un cubano hablando a las 4 de la tarde enseñando matemáticas en televisión abierta. Nunca la Canal A, vi. weón. Nunca la vi. Era... No, yo recuerdo el profesor Yarumo. No, había un... Pero el cubano. Había un No. cubano. ¿quién Para Pero para que mí- no mí? con el Ya a las 4 de la algebra, tarde. Gabriel, Para sí. mí, el... Yo, para yo, mí- ¿sabe qué daban a las 4 de la tarde? Sí, Dragon sí, Ball ya. Z. Era lo primero que uno llegaba del colegio.
Dragon Ball Z. Pero- Yo soy más vieja, pero, me tocaba Caballeros del Zodiaco y ¿cómo se llaman los de fútbol? Supercampeones. Supercampeones. Y había Pero otra. antes de Dragon Pero Ball. no matemáticas, Daniel. Daniel, deje de ser nerdo en la vida, por favor. Desde usted que estaba viendo, por favor. Vale, igual Ya había usted no porno en recuerda- esa época. Eso es A como eso esa no gente recuerdan los Thundercats. Exacto. Sí, claro. Nosotros le que decíamos. tiene que ver los Thundercats con un cubano dando matemáticas. Era lo que Por yo la veía cuando época. estaba muy chiquitico. O sea, yo recuerdo al cubano hablando de matemáticas y, o sea, era un plano, un escritorio, el señor ahí hablando y haciendo esto. Haciendo esto, esto Sí, es sabes radio, que nadie ya, te está nadie viendo. está Ay, viendo. perdón. Hizo un movimiento. Pero por ejemplo, para mí hay una serie, Describe como... hizo un movimiento de zigzag en el escritorio. Muy gráfico para nosotros que estamos aquí, pero para ustedes es cualquier Y cosa. un pizarrón a la izquierda. No, ni siquiera pizarrón. Vos también viste el cubano. Te vas a unir a ese grupo de gente rara que hay cubanos. No, ahí. pero Es de pues, verdad. con el gesto. Ya Había un lo programa, mismo. y esta es una historia que para mí es un poco avergonzante en este momento. Y es que Daniel, de la televisión nacional, el programa que más me gustaba era Hombres de Acero. Y el Los ver, sábados, los sábados. y era Por la mañana. para mí era esperar ver lo que pasaba con el tigre y con el lanza y reconocer como los distintos rangos y el ver a un montón de soldados inmersos en el conflicto armado colombiano sin saber que eso estaba pasando realmente. A mí eso me hizo regalar al ejército. Cuando fuimos... ¿Nos prestaste servicio? No. No lo dejaron. Esa fue la cosa, pues fue mi gran frustración, porque para mí el Hombre de Acero sí me impactó demasiado y yo quería hacer... Pero es que los hombres de acero iban a hacer shows al colegio. También. Ah, ya, Bueno, pero no se llama Hombres de Pero Acero, se yo me llama acuerdo- Hombres de yo lo que más Honor. me acuerdo, Hombres de Honor. Pero la historia fue que... Parce, yo me acuerdo de Hombres de Honor era de la boina de Al Oscar mío. Borda, güey. Pues, Al mío también. al Yo- San Ignacio. Yo no fui con el San Ignacio. Yo no fui con el San Ignacio, yo fui con el colegio Euskadi. Cuando yo llegué, yo pues me acuerdo mucho que era el sargento Rojas. Y yo le decía como no, yo quiero empezar el servicio militar. No le digo, ah, mira. Pero entonces me presenté Vamos. y dije, yo quiero hacer el servicio militar. Lo que pasó fue que hubo una lectura de la historia médica. Yo soy epiléptico. Que no estaba en su lugar. Yo soy epiléptico. Entonces, pues, un man con una metralleta y... Esa- Buena idea, no es buena idea. Entonces, ejemplos de epiléptico, ¿cierto? Sí, No de charro, con porque- metralleta. no de charro cuando un epiléptico en la mesa. Entonces, el sargento No, la Rojas carta me de dijo, epiléptico no la Montoya, puedo usted no sirve ni de aguatero para el ejército. Es decir, para mí fue una frustración total, fue como así. Si yo no sirvo para esta joda, ¿para qué voy a hacer bien la vida? Si en esta vida nada más tengo que obedecer y hacer cosas. Pues, si es un deseo de servicio en el que nada más tengo que decir, dígame qué hago, yo lo hago. Literalmente, si hay que matarlo, yo lo mato. Pero me dieron... Confesión tan yo no tonta, servía- ¡Ah! Yo no... Sí. Confesión tan horrible. Pero pues lo dije al principio. ¿cierto? Pero es muy yo tonto. quiero hablar. Sí, no, total. Yo Pero lo si dije- hay que matarlo, yo lo mato. yo lo dije al principio, pues es verdad. Para mí fue como, usted no sirve para eso. Es como, pues no me queda sino estudiar filosofía. Pues, Con es- razón te pareció prosmas. Y por eso entraste a estudiar psicología. Entonces, no, Para entonces entender por qué psicología. esas ¿Por decisiones. qué? No, entonces psicología porque cuando yo dije que quería estudiar filosofía, me Que había otro que programa no iba a que se forma llamaba de que Psicólogos de Honor. Psicólogo podía- de honor. no iba a hacerlo. Era más como un descarte. Mi Pues, historia con el servicio militar es un poco distinta. Yo no quería prestar servicio militar porque no prestamos servicio militar. Porque no queremos servicio militar. Buenos días, señor doctor. Hoy tengo la barriga llena de alcohol. Y yo fui a donde el señor doctor y el señor doctor me miró y me dijo, sí, sos apto. Y yo dije, bueno, puta, soy apto. ¿Qué hago ahora? No, pues tenés que ir a la convocatoria al estadio Atanasio Girardot y allá te solucionan tu situación militar. Y yo, bueno, listo. Entonces me fui para allá resignado a, listo, me va a tocar prestar servicio militar. Voy a dejar que suceda lo que tenga que suceder, ir con la corriente. Y empiezan por megafonía a decir, bueno, los que se quieren regalar la policía, pasen a tal parte, pues se moviliza una gente. Yo, bueno, se están moviendo muchos que quieren ir. Después
los que quieran regalarse para el ejército van a tal parte, y se movió otra gente. Luego, los que se quieran regalar a la armada, a la marina, van a tal parte. Pero para la marina no es carrera. Eso No, vos tiene puedes que se prestar tu regale, servicio pues. militar en la marina, pero también puedes hacer carrera militar en cualquiera de las, en el ejército, en la policía, ¿Qué las en la armas? marina, en cualquiera. Y se regaló un montón de gente, y yo dije, bueno, no, me imagino que ya me dirán a dónde me tengo que ir. Yo igual no me quería regalar a ningún sitio, y por megafonía dije, no, ya tenemos a todos los que necesitamos, entonces el resto pase por tal sitio y de sus datos para que le digan cuándo tienen que ir a pagar su tarjeta militar. La mía Y así fue, fui, entregué mis datos, salió una amnistía y pagué 65.000 pesos por la tarjeta militar. Lo mismo, a mí me pasó, yo también asistí a la amnistía, pero yo sí fui remiso pues durante mucho tiempo. Pero pues igual, o sea, cuando fue que nos llevaron, yo estaba con Pedro, que nos llevaron a la cuarta brigada, yo llevé todo mi historial médico. De cualquier cosa, de gripas, de cuando era chiquito, yo llevé toda una historia. Y yo soy muy enfermo. Pero vos te graduabas menor de edad, entonces... No, de 18. No, vos te graduaste menor de Pues, edad. pero para el ejército era 18 porque como me graduaba a un mes de cumplir 18 años, ya aquí fue putas. Suerte. Entonces fue horrible porque llevé todos los papeles y el médico llega y me dice como, elijo una cosa pues por la que no se va a ir. Y yo, por la rodilla. Mío, ¿qué de la rodilla? No, eso fue súper random, güey. Y elegí. Entonces yo, según para el ejército, como que tenía una Yo lesión de intenté. menisco de la rodilla. Yo intenté No me- ser militar. No me funcionó, pero después duré 4 años de remiso porque me cobraron un platal, güey, puto, y no tenía plata. No, para mí, Cuando salió esa amnistía, primer día, haciendo fila, bebiendo. Marica, la cagada, güey, uno es muy idiota en la vida. Bebiendo con todos los amigos, haciendo fila para la cuarta brigada. Claro, llegué borracho donde ese señor. Pero no pasó nada. Mi historia me militar vieron terminó como... en que hubo suplantación. Mi cédula estaba repetida. Entonces ahí me Vos tocó... lo intentaste por todos los lados. Sí, hasta repitiendo cédula. Y me tocó ir a presentarme. Yo soy reservista, no del Distrito Militar 48, sino del Distrito Militar 32, que es Quibdó. Porque me tocó ir a presentarme en Chocó a hacer los trámites, decir que yo no soy esta persona que ustedes dicen que yo no soy remiso, yo he hecho todas las cosas. ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! yo ¡Por Pero favor! no, ven! ya en ese momento ya sabía que no podía, pues, porque literal no servía ni siquiera De pronto el otro, el Para servir doble. de aguatero del ejército, como decía el sargento Rojas. Qué rata. Y yo sé que, pues yo soy reservista de otro distrito en el Chocó. Si hay una guerra, sí me llevan. Y Pa'l estoy Chocó. sirviendo al lado de mi sargento Mosquera, pues, de una persona. Y siempre he pensado que ese servicio militar, ¿No te parece de pronto un poquito racista lo que estás diciendo? a lo bien, decir que hay mosqueras en el Chocó racista, es un hecho, Pedro. Es decir, ahí no hay racismo, es un hecho. No hay, pues así yo dijera como, no, pues no hay mosqueras en el Chocó, pues, Pedro, no puedo hacer nada. Yo hoy todavía espero que llamen a la reserva y que el ejército colombiano se vea obligado a enlistarme. Te necesite. Sí, como que no hay nada más que así sea para hacer el aguatero, para llevar los tintos. No sé por qué. También he pensado hacer el curso de oficiales. Cada vez que hay un oficiales de conflicto en la servicio. frontera, Tomás se pone todo emocionado, es todo canción. Es como que me llamen, que me llamen. Yo voy a darle bala a esos venezolanos. Puta Tomás, Y pero esos ¿por qué? ecuatorianos, y esos a todos, güey. Estos días tendrían ganas de recuperar el canal de Panamá. ¿Cómo vamos a recuperar el canal de Panamá? Y le damos bala a todo el mundo. Comanche, qué historia. El servicio militar. Güey, pero se fue para Paraguay. No hablemos muy duro porque es remiso. No, yo pagué, parce. Ya. Apagaste, Pagué. que legal. Pero pagaste o pagaste. Pagué. Me llegó una cuenta muy grande, tenía 2 hermanas menores, dividieron la primera cuenta por una a la mitad y por la otra a la otra mitad y me quedó muy barato y pagué.
Pero cuando estaba haciendo la vuelta, sí hay un montón de soldados fumando hierba, la lata, para verse por toda la cuarta brigada, como, malparidos soldados. Yo no sé, para mí, incluso lo que en el momento cultural que estamos viviendo, con una legitimación total de la fuerza pública a nivel de ejército. Legitimación Sí, total a la fuerza Güey, pública. espera, él lo ve desde el lado de Duque. No, o sea, no, de te ese estoy presidente diciendo- que sale te a estoy marchar diciendo en que contra de su gobierno. A partir de sí mismos, pues la fuerza pública se ha encargado de legitimarse. Pues es decir, hay un problema en este momento, hay un tema de corrupción en la fuerza pública en el ejército, que me parece que es un efecto casi que natural, Bueno, pero ¿cómo se legitimaba? deslegitimada. Deslegitimada. Deslegitimada, pues yo no estoy diciendo que no es Ahorita legitimada. sonó como legítimo. No, Sí, no, Sonó Es una deslegitimación. completamente legitimado. Ajá. De legitimación de la fuerza pública a partir de ellos mismos. Hay un tema que me parece muy teso, que aparece después de la firma de los acuerdos, y es que aparecen los reales problemas que hemos tenido. Pues el hecho de que estemos vendiendo armas y salvoconductos a granel es una realidad que muestra qué tan mal está el país fuera del conflicto armado que se está armando, pues como el gran metarrelato de que el problema está ahí. Y hablando directamente de eso, para mí ha sido un golpe. Me parece un golpe porque pues yo crecí viendo Hombres de Honor. Vuelvo a lo mismo. Y es como que ver a esos héroes de patria vendiendo pues coimas a cualquier pendejo, y sabía que eso podía pasar ya hoy a mis 30 y puya de años. Ya digo 30 y puya porque pues decir que tengo más de 30 ya es duro. Es que estás tratando de decir que la gente mayor de 30 está muy vieja. Pero Sí, ¿por qué y le mal. seguís tirando? Y mal. Los jóvenes de ahora. Mira, no, Y no mal. ha hablado en todo el programa por culpa tuya. ¿Por qué, Toño? ¿Qué? Porque le estás haciendo bullying mal, le estás diciendo que es una vieja decrépita. No escuchaste mi Póngase las último gafas, programa? póngase las gafas. Pero yo no creo que seas una hija decrépita, Toño. No, yo soy un vampiro, no hay problema. De los chéveres. No sé capaz con esas gafas, Juanchi. Para mí ha sido muy duro, para mí ha sido un golpe. Pues porque eran como los héroes de la patria. Y eso a mí me generó realmente Pero eso de Héroes de la Patria fue una campaña publicitaria muy Funcionó. de nosotros. funcionó, como pues funcionó porque pues que, para mí... que fueran al colegio a mostrarse como lo máximo. No, y que saludamos estaba en la pasando en la carretera, sociedad. También, ¿no? saludos en la carretera, todo eso. Toda una campaña para legitimar al ejército, pues, ¿qué estaba pasando antes de que nosotros naciéramos con el ejército? Que estaba todo comprado por el narcotráfico. Y lo que no estaba comprado estaba mal. Pues era Entonces, venga, pésimo, abracemos al pobre. ejército. El ejército era un ejército pobre, insignificante, ridículo, en donde todos hasta los eran 80s. humillados no solamente, sino que tampoco tenían las herramientas para hacer ningún tipo de combate. Qué tesa la televisión, entonces. Es muy tero porque los hombres de honor, en realidad, pues, salían pues como a la pantalla teniendo todos los recursos, y eso era falso de toda falsedad. Los soldados de Colombia eran pobres. Empiezan a tener algo con la Operación Colombia, que, perdón con los amigos uribistas que nos escuchan, no lo hace Uribe, es la Operación Colombia empieza con Pastrana. Ujú. Los últimos El 2 Plan años Colombia. el Plan Colombia no es meterle plata al país, es meterle plata a las Fuerzas Armadas. La Operación Berlín muestra a los 2 años por primera vez que el ejército con plata funcionaba. Y es Pero- plata no solamente con armas, sino con la imagen. Trabajémosle a la Claro, imagen. muy teso. Y funciona porque se convirtió en héroes, pues yo sé que a un sector específico, pero No, funciona. Es decir, te caló. también es porque hay una forma de llegar a territorio que es distinta. ¿A qué me refiero? Yo soy un niño de rico de Medellín. Es una realidad que es que yo crecí en una familia que tenía poder adquisitivo y que podíamos pues adquirir un montón de cosas, entre ellas el trabajo pues que de mi familia siempre fue en tierras. Entonces cuando uno llega allá uno tiene un acercamiento al territorio diferente, porque uno no está viviendo en el territorio, sino que uno va
al territorio a pasar vacaciones. Y eso es una realidad. Pues cuántas personas no conocen realidades territoriales que son solamente complejas gracias a que pues están ahí como turistas. Pues y eso es una realidad triste pero real. Y cuando uno tiene acercamiento a territorio, uno veía con los juegos que uno tenía con los hijos de los mayordomos, que uno interactuaba por la cantidad de edad que tenía, la diferencia de percepción que tenía. Yo quería ser el soldado en los juegos pues en los juegos infantiles, pero había otros que querían ser guerrilleros y era una voluntad, pues decir yo quiero ser guerrillero, y otro que decía no, yo quiero ser los paracos. Y habían esos juegos. Muy teso, porque entonces no hay legitimidad. La legitimidad se da En a territorio. partir de la publicidad. Pues en lo que se vende. Y para mí es muy fuerte plantearlo de esa manera, porque hoy, después de tantos años, viendo la retrospectiva, analizando lo que estaba pasando, el juego era macabro. Pues éramos niños de 8, 9, 11 años jugando a las facciones del conflicto armado colombiano. Policías y ladrones. Eso, era un policía y ladrones con un contexto político supremamente pesado. Pues porque Pero cada uno convencido del papel. totalmente, y habían discusiones donde pues la pelea era de niños, pero hoy en retrospectiva es muy fuerte. Pues yo puedo decir que gracias a esas vacaciones en territorio, y específicamente en el Bajo Cauca antioqueño, era el ver que yo pues a los 15 años ya había tenido contacto con guerrilleros, con paramilitares, con el ejército, y que uno tenía esas ideas y que uno, influenciado por ese tema en la publicidad, estaba movido a uno u otro bando, donde ningún bando es bueno. Y eso es porque hay un tema en la urbanidad, y es que el desconocimiento del conflicto es total. Pues el conflicto que nosotros conocemos, el conflicto urbano, que es muy distinto del conflicto urbano que vimos en Medellín desde los 80s hasta hoy, es totalmente diferente al conflicto armado colombiano, y que ese conflicto armado colombiano tiene como implicación un montón de cosas que pasan en Medellín. Ahí la pregunta y la afirmación es, un policía debería ser un filósofo, pues las facultades de filosofía no deberían formar profesores, sino pues policías. No, pero es que los filósofos piensan mucho, actúan muy poquito. Claro, pues porque cómo se cuida realmente a la gente. Venga, sentémonos a hablar, ¿cierto? No en una coerción. Pero eso poniéndolo en unos planos, pues, donde donde no haya que reprimir a la gente, ¿cierto? Sino en un asunto de educación ciudadana, de polis. ¿Qué pasaría también con el ejército cuando no hay que legitimarlo para que se nos meta en la cabeza? Que esos nervios es muy fuerte. Y ahí entonces viene todo otra vez en la síntesis con la que empezamos. Bueno, todo lo que nos educó la televisión, ¿qué estamos haciendo hoy con eso? Pues, ¿o qué somos de eso? ¿Y qué implicaciones tiene, por ejemplo, el saber de que nosotros siempre tuvimos la versión del héroe de la patria contra el malo más malo, pues que era malo? Y que asumir esa realidad Porque hoy... muchos tienen la realidad del malo, es como el papá más bueno de la casa. ¿Cómo así? ¿Cómo que lo voy a poner en la casa? Sí, pues, Eso suena muy ¿cuál raro. es? ¿Qué puede decir Juan Pablo Escobar de su papá? Pues, el papá más bello. ¿Desde dónde se cuenta ahí la historia? No, pues? pero lo entiendo. Es como la construcción de las perspectivas. Es como hay una construcción ideológica de lo que se está haciendo a partir de la realidad contextual que se está viviendo, y el bueno soy yo.
y de nuevo es el juego macabro que yo les decía, pues en el que nos peleábamos. Por eso yo pienso que cada uno en su papel piensa que él es el bueno y el otro es el malo malo, o sea, no está diferenciado, porque el ejército es el bueno, no, el que está en la guerrilla o el paraco pues piensa que él es el bueno y el otro es el malo malo, ¿no? Sí, es totalmente eso. Pues sí que eso es lo que... o sea, Yo creo que hay paracos que creen que están con eso. Pero yo también creo que hay gente que es mala y que se siente orgullosa de ser mala, pues, y que se autodenominan, no sé, gracias a las series pues que hemos visto, el patrón del mal, porque saben que hacen cosas malas, que las tratan de cubrir con obras de beneficencia, pero que igual siguen siendo malos en sí, ¿cierto? O sea, no creo que un asesino crea que está haciendo algo bueno, pero está haciendo bien lo que hace. Es decir, todos pugnan por hacer mejor cada vez su papel, pero el tema moral se escapa completamente de la labor. Okay, En últimas, el multimillonario está buscando cómo hacer mejor dinero, pero no significa que esté intentando ser mejor persona. Justo. O sea, no es una, o sea, ahí ya sí, cruzas el límite. sí, total. se diluyen completamente los límites morales, porque ya no es si es bueno o malo en términos morales, sino de si soy mejor Los haciendo intereses. esto que hago que otro. yo creo que hay un tema ahí que pasa, volviendo al tema de los filósofos, desde la deontología a la ontología. La ontología es del deber ser, cómo deben ser las cosas y realmente cómo son. Pues la pragmática política como se está hablando en este momento. Y lo pongo en términos políticos no porque me parezca que haya un movimiento que sea bueno o no bueno, porque por ejemplo soy yo el que defiende hoy que lo que pasó con la UP es una aberración, totalmente, es una aberración histórica en Colombia, es decir, ahora que estoy como metido en los estudios de ese tema, hay una perspectiva afuera como cómo carajos va a pasar que una rama política, pacífica, ideológica, fue exterminada de la manera como fue exterminada. Y que en ese contexto de la realidad política de Colombia, nosotros estamos inmiscuidos y pues nos obligaron de cierta manera a tomar una posición casi que de historia oficial, de macrohistoria, en la que sabíamos, teníamos muy claro el límite moral. Pero lo que planteaba Pedro es cierto, es decir, como que llega un punto en el que ese límite moral se desliga y hay gente buena haciendo el mal y gente mala haciendo el bien, ¿cierto? Pues la figura de Robin Hood, de cierta manera, y la otra parte, pues, que no recuerdo como una referencia clara como aquella persona buena que hace mal. El sheriff. El sheriff, sí, pues como la figura del sheriff, del outlaw, pues tomando la ley en mis propias manos. Pero lo que está pasando en este momento es que estamos hablando en un contexto distinto, que es muy difícil cambiar esa narrativa que habitó en nosotros en los 90 y en los 2000, en los que habían buenos y malos terminados, y que esa narrativa nosotros, la generación que creció viendo eso, viendo que habían héroes y que habían villanos, Hombres de honor. teníamos que cambiarla, porque es que los malos están en el Senado y los senadores eran buenos, entonces nos cambiaron esa extrapolación completa y es como, juepucha, ¿cómo así que esto está pasando? Y eso de cierta manera explica esa resistencia que tenemos al cambio social que estamos viviendo, que es muy importante. Es fundamental pensar en que el cambio político nacional macro solo nace a partir de la transformación civil, es decir, que nosotros nos demos cuenta de que eran buenos el ejército y era buena la guerrilla, como era mala el ejército, era mala la guerrilla. Pero hay una cosa que nos atraviesa que es más difícil. Que eran malos los paramilitares, pero... Sí, los paramilitares siempre fueron malos. Pero Es decir, completamente malos, yo malos, recuerdo- malos. Y no, ilegales. Ilegal. Pero lo que yo digo con esto era como que hay una cosa que nos atraviesa a todos y es la línea del narcotráfico. Y es que
es imposible salvar el narcotráfico como decir como que eso era bueno. Para mí eso es, Claro, y más en pero este momento. No, Claro, pero perdón, entonces ahí perdón, tenemos está- un ejemplo de un malo que hace bien, weón, y es el Pablo Escobar, que es el malo más Sí. malo, haciendo obra social y haciendo obras de beneficencia, Se lo weón. aman aún. Sí, sí, es un hito. Pablo Escobar, es que el barrio Pablo Escobar es Ajá. darle cara a la gente. Hace un mes y O sea, voy a hacer lo que- estuvimos allá. Voy a hacer lo que no hace el Estado, o sea, voy a cubrir las necesidades de la gente porque el Estado no tiene cómo cubrirlas y yo tengo tanto dinero y hago tantas Que cosas puedo hacerlo. que puedo hacerlo. Incluso ya ofrecí al Estado pagar la deuda externa porque tengo cómo pagarla. Pero ahí es donde yo digo que el narcotráfico no nace o no se fundamenta a partir de la beneficencia, es que no sé cómo, de ese aparente altruismo que representa, sino las consecuencias sociales que tenga. Es que como yo tengo, puedo. Y como yo tengo, puedo, todo vale. Pero claro, es que eso, o sea, todo esto que estás diciendo no es sino fruto del sistema económico en el que nos movemos, en el que no cuenta el estatuto Totalmente, moral estoy de acuerdo. para nada, sino que cuenta la productividad. Entonces, mientras yo más tengo, más poder adquisitivo tengo y más poder tengo. El poder O sea, poder es literal. para poder. El poder es para poder. Exacto, y eso entonces, si lo tengo... escuché yo de un paraco en ese momento. Es decir, cuando a mi abuelo lo estaban extorsionando, hubo una frase que le dijo un paramilitar que mi abuelo me decía como que era como que podían negociar, y él le dijo: don Iván, el poder es para poder y yo puedo. Y se negoció, porque eran los términos que había que usar en ese contexto en el que se estaba viviendo. Pues el pago o no de la coima de la vacuna ahí no era Opcional. opcional. Pues era un término, era en términos de vida o muerte. Yo estoy de acuerdo con vos, que responde mucho al sistema, pero que el responde narco... totalmente al Sí, sistema. totalmente, mucho, sí, no, totalmente, estoy totalmente de acuerdo, Petro, pues, totalmente de acuerdo de que el narcotráfico solamente acerba esos peligros que tiene el capitalismo como sistema regente, porque el poder da poder, y ahora nos deja en una posición donde el capitalismo sigue funcionando como sistema regente, el narcotráfico sigue existiendo, pero los buenos y malos ya no son ni tan buenos ni tan malos. No importa, se diluye totalmente el estatuto moral. No importa si es bueno o es malo, en Pero- tanto sea Pero para mí, productivo. a mí me importa. A mí me importa. Es decir, para mí el tema del estatuto moral... Pero siempre ha estado diluido, pues, o sea, es inocente de nuestra parte creer que en Que algún no. punto estuvo más claro. En esa dialéctica, ¿en qué punto ponen a Bob Ross y Art Attack? Yo recuerdo que en el episodio 3 de Star Wars, al final, se le acerca a Obi-Wan y le dice a Anakin Skywalker, que dice: ya conseguí la paz, maté a la resistencia. Él le dice: cuando ves todo en blanco y negro, ya no hay forma, ya estás en el lado oscuro. Bob Ross es como El gris. el gris. Qui-Gon Jinn. Es Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn. Ey, yo creo que de todo lo que ha pasado en el programa, Pero, el hecho de que Bob Ross sea Qui-Gon Jinn claro, pero eso, me hace pensar más que Bob Ross la mola más que Art Attack. pero eso se lo dice Qui-Gon Jinn. Obi-Wan. Pero Obi-Wan no es el. O sea, no lleva la bandera del sabio Jedi, que es el primero que pone todo en perspectiva de blanco y negro. Que es Do or do, do not. or do not. Do not try. Que es Yoda. O sea, Que que es pasamos todo de es Bob blanco Ross y negro. al conflicto armado colombiano a hablar de Yoda, Pero Qui-Gon Jinn. negativo, y- weón. Pero, Pues ¿quién es le negativo enseñó a poner el Yoda? término de los hombres de honor eran los buenos cuando en nuestra infancia, no, o sea, la justificación Bueno. moral que se autoargumentan, por ejemplo, el paramilitarismo, por muy malo que sea, weón, hay que tratar de comprenderla en sus propios términos, no Pues para más duro. justificarla, que son dos cosas diferentes. Sí, pero no es en términos morales, es en términos pragmáticos.
Y bueno, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram Lunes de Zapatero, en nuestro canal de YouTube Lunes de Zapatero y en Facebook La Grulla de Hermes. Y volvimos con toda. Es decir, hardcore. Entonces, veníamos cargaditos. Veníamos cargaditos, 2 semanas sin programa y sus efectos. Y se nos acabó